Ahora nos enlazamos con nuestro compañero Andy Ortiz, que se encuentra en el Congreso de la República. Buenas tardes, Andy. Muchas gracias, Carolina. Retornamos desde el Congreso de la República, esta vez en la sala Bolognesi. Representantes de la bancada aprista han salido ante los medios en una conferencia para rechazar las conclusiones presentadas ayer por la Comisión Herrera, que señalaban vinculación del comando Rodrigo Franco con el partido aprista peruano. Al respecto, el congresista del APRA, Jorge del Castillo, ha señalado que el gran manipulador de la Comisión Herrera es Javier Díez Canseco y que solamente encuentra fundamento en el pedido de extender 60 días más las investigaciones en estos casos referidos presuntamente al APRA, porque se tiene que mantener en el trabajo a más de 29 personas integrantes de la comisión, muchas de las cuales serían militantes del PUM, filiación que en el pasado tuvo Javier Díez Canseco. Señaló también del Castillo que rechazan tajantemente las irresponsables vinculaciones que hacen los congresistas de la Comisión Herrera con respecto a las presuntas vinculaciones del partido aprista con comandos paramilitares. Además señalan que las pruebas no son sólidas en este caso y que se está manchando sin respeto la trayectoria de un partido democrático, como si algunos militantes izquierdistas no fueran también conestadores de violaciones a los derechos humanos cometidas por Sendero Luminoso. Escuchemos parte de la conferencia de prensa. En la revista Oiga, que luego el señor Igartua, cuando iba a la comisión, él ha dicho que después de 20 años él entiende que carecen de veracidad porque sus informantes no eran creíbles. Como el caso del señor Eusebio, que era drogadicto, pero que además por cada informe que daba cobraba entre 500 y 1000 soles. Entonces, yo quiero significar la grave irresponsabilidad del congresista Díez Canseco y Herrera. Es evidente que en ninguna parte del informe, ninguna conclusión del informe concluye que han sido militantes apristas los que formaban parte de este supuesto comando paramilitar, pero ellos sí lo declaran, con la evidente intencionalidad política no solamente de perjudicar a nuestro partido, sino por ende, como ya todos siempre lo hemos dicho, el objetivo es Alan García. Pero yo quiero decir también que en varios testimonios, cada vez que han ido generales de la Divincri o generales que detenían a terroristas en esa época, cada vez que ellos declaraban en la comisión, siempre han declarado que cada vez que detenían terroristas ahí aparecía un diputado, y diputado que ahora es congresista y forma parte de la Comisión Herrera. Y bajo esa premisa yo no puedo aterrizar o concluir sosteniendo de que porque ese diputado en ese entonces, que ahora es congresista, miembro de la Comisión Herrera, cada vez que detenían un terrorista se iba a sacarlo, yo puedo sostener o concluir, porque sería irresponsable decir que ese era el brazo legal de Sendero Luminoso. Pero también tenemos los debates en el Parlamento en ese entonces, cuando había debate en el Parlamento. Y evidentemente que había una defensa abierta y cerrada a los grupos terroristas en ese entonces en el Parlamento. De tal forma que lo que queremos negar categóricamente, porque en ninguna parte del informe se establece de que haya habido miembros militantes del partido aprista que hayan formado parte del supuesto comando paramilitar Rodrigo Franco. Y yo lo emplazo al congresista Herrera y al congresista Díez Canseco que ellos me muestren una prueba indiciaria que pueda desvirtuar lo que yo estoy diciendo esta mañana. Acá están los atestados, no han querido pedir a la policía el atestado, la incautación del arma, las balas que cuando se le hizo la necrosis a Saúl Cantoral, se hizo un peritaje, las balas eran de 9 milímetros, eran las mismas que habían sido disparadas por ese fusil de ese exdiputado de Izquierda Unida, y lo único que se persigue es tratar de ocultar la investigación de este crimen. Y hay algo, estimados periodistas, hay algo más.
Cada vez que yo le he dicho al congresista Herrera, oiga, ¿por qué no convoca usted, si dice que el comando Rodrigo Franco cometió crímenes, ¿dónde están las víctimas o quiénes son las víctimas? Deme los nombres de las víctimas. O quiénes son los deudos de las víctimas para tomarle su testimonio, para saber, nos pueden dar un elemento de prueba. No hay el señalamiento de un solo nombre de alguna víctima, ni mucho menos de los deudos. Y lo que ustedes ven acá, lo que se pretende con este informe Rodrigo Franco es victimizar a Sendero Luminoso. Se pretende victimizar, porque ellos consideran que es un hecho grave, lesivo a los derechos humanos, el que se haya hecho un atentado a la tumba de Edith Lagos. Ellos consideran que es un grave acto de violación de derechos humanos. Claro que es grave. Pero este informe va orientado no solamente a mancillar y a perjudicar la imagen del partido aprista, sino también victimizar a Sendero Luminoso. No hay un solo nombre, y con cargo a que uno de ustedes que tenga el informe en mayoría, porque estoy presentando en minoría, un solo nombre, aparte de lo de Febres y lo de Saúl Cantoral, que pueda determinar que el supuesto comando Rodrigo Franco eliminó a una persona. Es cierto que han habido pintas, han habido volanteos, actos de amedrentamiento, y así lo ha confirmado el señor Igartua, cuando él ha dicho que para él el supuesto comando Rodrigo Franco fue un comando de amedrentamiento. Que se investigue, se tiene que investigar. Pero lo que no se puede decir es una conclusión que no está en el informe. Decir que militantes apristas formaron parte de este comando paramilitar. Eso es una grave irresponsabilidad. Es lo mismo que si yo dijera que un congresista o los dos congresistas de la comisión, que yo he formado parte, eran el brazo legal de Sendero Luminoso. Lamentablemente una confrontación política la llevan a un tema de imputación criminal que no tiene ningún sustento. Por eso es que queremos aclarar y precisar que esta comisión evidentemente ha tenido un sesgo, y he podido ver cómo a través de sus múltiples conferencias, lejos de decir dar una conferencia para presentar un informe final de todo lo que se ha trabajado, lo presentan como capítulos de una novela de ciencia ficción que lo único que pretende es mostrar una evidente persecución política. Bien, de esta manera los congresistas del APRA responden a los cargos formulados por la Comisión Herrera. En este momento hace uso de la palabra el congresista Jorge del Castillo. Al día siguiente de que se hayan tenido que soportar la amarga derrota del tema de la Comisión de Fiscalización, estaban buscando un titular para tapar los titulares adversos. Bueno, pues ya lo consiguieron, pero ahora tienen nuestra respuesta. Mauricio. Bien, con esta información nos vamos de regreso a estudios.